nos vamos al espacio de las 48 del Mundial, como les decíamos, a hablar de Curazao. Curazao, debutante, Andrés, Anita, en esta Copa Mundial, 48 cupos, y obviamente que si se abrían 48 cupos para entrar a esta cita ecuménica, íbamos a tener selecciones nuevas en participar. Curazao. Curazao es Angolquí. 160,000 de población. Sí, Curazao es Sangolquí. Es como que Sangolquí clasificara al Mundial de Fútbol. Es como que la mitad de Calderón clasificara al Mundial de Fútbol, porque en Calderón se habla de que hay entre 300,000 y 400,000 habitantes. Curazao son 160,000. En efecto, y se convirtió. El anterior más pequeño era Islandia, ¿verdad? En el 2018. Ahí sí era como que Calderón hubiera clasificado al Mundial. El caso de Curazao es una parte de Calderón. Además es muy pequeñito, ¿no? 440 kilómetros cuadrados, ahí entran los 156,000 habitantes, 160,000, 156 es más o menos lo que... Vamos redondeándole. Sí, redondeándole, porque 156 se habla mucho y en otros se habla de que son 160,000 los habitantes que celebraron a lo grande también esta clasificación, porque es la primera vez que van a estar en una cita mundialista, y nosotros hablamos de esa selección porque es también rival del equipo ecuatoriano. Totalmente, pero lo curioso de este plantel es que está conformado casi en su totalidad por futbolistas nacidos en Europa, en un proyecto basado en el rescate de raíces familiares. El 11, Anita, Andrés, está prácticamente cubierto por futbolistas de la Eredivisie. O sea, Ecuador va a jugar contra un equipo, qué sé yo, contra el Anderlecht tranquilamente, porque son futbolistas formados en incluso Países Bajos. Contra una selección de Holanda B, porque muchos de los jugadores de Curazao en primera instancia fueron identificados en las selecciones menores de Países Bajos. Y juegan estos son los que juegan en las 16, estos son los que juegan en las 18, y Dig Advocat, el anterior técnico que salió la semana pasada a propósito por temas familiares, identificó quiénes de las selecciones menores de Holanda tenían genética, tenían un árbol genealógico, quiero decir, de Curazao. Entonces los primeros que van saliendo son de las selecciones inferiores de Holanda, los que se decidieron jugar por Curazao, a los que Dig Advocat le dijo: puede ser que tú llegues a la selección de mayores de Holanda, puede ser que no, pero lo seguro es que si entras a Curazao sí vas a llegar a la selección. Totalmente. Y así se los llevó. Claro, y en su mayoría también jugadores que están o que son figuras o que van a ser parte también de esta selección juegan también en Países Bajos, entonces también son usualmente pasan su mayor tiempo allá en Países Bajos y rodeándose con todos estos grandes equipos, con estas grandes figuras también, y ahora haciendo aporte también para Curazao. La plantilla tiene una media, amigos y amigas, de nada más y nada menos que 26 años de edad. Es una selección relativamente joven, perteneciente a la Confederación de CONCACAF, clasificó a la CONCACAF y aparece en el puesto 81 del ranking de la FIFA. O sea, es una selección que ha venido haciendo bien las cosas. ¿Cuál es su máxima figura goleadora? Es Gervane Castaner, que es uno de los goleadores en las eliminatorias de CONCACAF. De goleador. Sí, totalmente. 5 goles. La parada marcados. Ya les ve si es que juegan o no juegan fútbol. 5 goles marcados para el futbolista que milita hoy por hoy en la Liga 1 de Indonesia. Los máximos, valga decir, los máximos goleadores de la CONCACAF han tenido 6 goles. Se quedó uno atrás el futbolista de Curazao. El delantero ha tenido pasado en clubes relevantes como el Adodenhat de Países Bajos, el Kaiserslautern de Alemania y en Castellón en España. O sea, ha tenido un recorrido bastante amplio en su trayectoria el delantero Gervane Castaner. Hay que tenerle mucho ojo entonces al futbolista de Curazao. Mientras que vamos a hablar del director técnico, que es Dig Advocat. Ese fue el que logró la consagración, la clasificación, porque posteriormente hubo un cambio. Y vamos a hablar sobre todo esto, que es Dig Advocat, neerlandés de nacimiento, 78 años de edad. Iba a ser el técnico más longevo en dirigir una Copa del Mundo. Iba a romper el récord. Sí. Pero ya no llegó, ha renunciado por problemas familiares. Llegó en marzo de 2024. Mira, trabajó poco tiempo también pero el objetivo de él era clasificar al Mundial. Y lo ha logrado, Anita, Andrés. Lo consiguió, amigos y amigas. Lo que no hace es dirigir, claro, que eso lo hubiera marcado como un hombre récord.
Sí, pero así es la vida, mis queridos amigos. Ha tenido un largo recorrido como director de clubes y como seleccionador nacional. Ha tenido pasado en el Grand Rangers de Escocia, en el Zenit de San Petersburgo. Esto en clubes. En el ámbito de selecciones ha dirigido a Rusia, a Emiratos Árabes Unidos, Serbia, Bélgica y Países Bajos. Finalmente Curazao, o sea, es un hombre con mucha experiencia. El pasado 23 de febrero el combinado caribeño anunció que Advocat renunciaría a su cargo para cuidar de su hija, pues ella tiene problemas de salud. Por estas razones que se nos termina bajando Dick Advocat como entrenador. 78 años, ¿no? ¿Sabes que el récord está en 71 años? Bien. Entre los más longevos. Otto Rehhagel, que dirigió a Alemania en Alemania en Sudáfrica a sus 71 años. 2010, ajá. Oscar Washington Tavares, el maestro. 71 años en Rusia 2018. Y Cesar Maldini, que dirigió a Paraguay en el Mundial de Corea-Japón, 70 años. Mira. Así que Advocat hubiera llegado, pero con 2 mundiales de distancia a sus perseguidores. Increíble. Claro, él también debe estar, ¿no? Muy triste, me imagino, también por esta decisión de dar un paso al costado. Pero bueno, prevalece sus sentimientos, su familia, el amor por su hija también. Y cuando anunciaron eso, ¿no? Que por problemas de salud de su hija tomaba esa decisión. El reemplazo de Advocat, amigos y amigas, es el también neerlandés Fred Rutten. El director técnico arrastra una larga trayectoria entre la Bundesliga de Alemania y la Eredivisie de Países Bajos. Ha dirigido a clubes como el Schalke 04 de Alemania, el PSV de Países Bajos, que nosotros recordamos porque esa camiseta se la puso Edison Méndez a inicios de los 2000, y el Anderlecht de Bélgica, el ex equipo también conocido por nosotros de Nilson Angulo. Pero tenemos más información. A continuación vamos a presentar un reportaje sobre la historia, las curiosidades del equipo de Curazao. Curazao, una pequeña isla caribeña de apenas 160,000 habitantes, logró lo que parecía imposible: clasificarse invicta a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un plantel formado casi en su totalidad por futbolistas nacidos en Europa, un proyecto basado en el rescate de raíces familiares y liderazgo del veterano técnico neerlandés Dick Advocat, la selección curazoleña transformó su sueño en realidad. Curazao es una isla de 160,000 habitantes, ubicada al sur del Caribe y territorio autónomo dentro del Reino de los Países Bajos desde el 2010. Se convirtió en la nación más pequeña en clasificar a una Copa Mundial desde Islandia en 2018. Su federación fue reconocida por la FIFA en 2011, iniciando un proceso de reconstrucción futbolística que ha dado frutos. Dick Advocat, el cerebro detrás del milagro, nació en La Haya y con 78 años, el estratega asumió el reto en 2024 y revolucionó el proyecto. Su trabajo impuso orden táctico y solidez defensiva, transiciones rápidas y un modelo colectivo por encima de las individualidades. Sin embargo, por motivos familiares, tuvo que renunciar a su cargo. Curazao realizó una campaña perfecta en las eliminatorias, avanzó al Mundial con un récord admirable, arrancó su camino en la segunda fase, lideró el grupo C con 4 partidos ganados ante Haití, Santa Lucía, Aruba y Barbados, con 15 goles a favor y 2 en contra, clasificando así en la primera posición. Ya en la siguiente ronda, Curazao culminó en el primer lugar con 12 unidades, con 3 partidos ganados y 3 empatados. 13 goles a favor y 3 en contra, logrando así su clasificación directa a la Copa Mundial del 2026, en calidad de invicta. Todos los partidos de local se jugaron en el icónico estadio Ergilio Atto en Willemstad, que se transformó en un fortín. Curazao será rival de la Tri en Norteamérica 2026. Vaya historia. La Ola Azul, ¿no? Que también fue conocida con ese sobrenombre. Esta selección, luego de conseguir esa clasificación, dejó en camino a selecciones como Jamaica también. Sí, oye, Anita, y se instaló y le ganó y está ahora ya, Anita, pero a poco tiempo.
invicta. Es increíble. Potencia detrás de Estados Unidos, México y Canadá que no participaron. Rápidamente, ya para ir cerrando con esta tribuna mundialista en las 48 del Mundial, vamos a comentarles el grupo de Curazao. Muy familiar para nosotros porque el conjunto caribeño tendrá que enfrentarse a Ecuador. Esto quiere decir que el cuadro de Curazao forma parte del grupo E junto a Alemania, la selección ecuatoriana de fútbol y también Costa de Marfil. Pero debuta contra Alemania, ¿no? Claro, el 14 de junio. Debuta contra Alemania, esto en Houston, la selección de Curazao, y el 20 de junio juega contra Ecuador. A las 19 horas contra Ecuador y cierra contra Costa de Marfil en un duelo que va a ser seguramente muy físico el 25 de junio a las 15 horas. En Filadelfia. Las 48 del Mundial. Esto ha sido un poco la historia, las curiosidades de Curazao, debutante en Norteamérica 2026. Esto ha sido todo también en Tribuna Mundialista. Hasta la próxima. Estamos ya camino a Norteamérica 2026.